Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos y todas a nuestra transmisión en vivo del estudio de las Sagradas Escrituras, impartida por el pastor Guarionet Montaño. Y Él con cada uno de nosotros. Dios bendiga, amados hermanos y amigos que en esta hora van a participar con nosotros de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. En esta hora les saludamos en el amor de Cristo Jesús, de nuestra familia, mi esposa, mis hijos, la iglesia, y deseamos que todos se encuentren bien y que se acomoden para compartir la palabra de Dios. Bajo el tema, la naturaleza de la salvación. La naturaleza de la salvación es lo mismo que decir en qué consiste la salvación. La palabra salvación, predicada, enseñada, estudiada, cuestionada, porque todo hombre quisiera saber esa realidad acerca de la salvación, pero tan sencillo que la Sagrada Escritura nos explica con lujo de detalle en qué consiste la salvación. Y la salvación consiste en tres cosas, que son la justificación, la regeneración y la santificación. Para ellos vamos a iniciar leyendo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5 y en el versículo 14, que se lee de la manera siguiente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo orden estamos hablando de una persona que estaba atormentado por una legión de demonios que le afectaban toda su vida, su mente, su ser, todo. Estaba invadido por fuerzas demoníacas y actuaba como tal. Por los sepulcros, desnudo, dando voces, antisocial, en todo lo que se llama contrario al bienestar de un ser humano. ¿Y qué pasó? Jesús liberta a este hombre y lo primero que se observa en este hombre es que su conducta es transformada, que el hombre que estaba desnudo ahora está vestido y que este hombre está sentado tranquilo al lado de Jesús y en su juicio cabal. Tres cosas que nos permiten saber cuándo un ser humano ha sido favorecido por Jesús de Nazaret y cuándo un ser humano todavía está atormentado por fuerza del enemigo. En estas tres cosas que vieron lo que vinieron a ver lo que había acontecido, que el hombre estaba vestido, sentado y en su juicio cabal, y que le llamó la atención, nosotros consideramos que había sido salvado, que había sido transformado. Y como bien decíamos, el fundamento de esta enseñanza, la naturaleza de la salvación, que consta de la justificación, la regeneración y la santificación, comencemos con lo número 1, que es la justificación. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en su capítulo 5, en el versículo 1, nos enseña: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo si decían? Si nosotros dijéramos, tenemos una enemistad con Dios que quita la paz, porque el pecado roba la paz del hombre. Ahora, hecha una reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, alcanzamos una justificación. Justificación quiere decir somos justos, somos liberados de una culpabilidad y ahora somos personas sin culpa ante Dios. Lo que quiere decir pasamos a ser justificados. ¿Cuándo? Cuando por la fe en Jesús de Nazaret, en su sangre, en su sacrificio, ahora tenemos esa justificación gratuita, una justificación que nos libera de toda culpabilidad ante Dios y ya comienza el proceso de la salvación en nuestras vidas. Pero si el hombre, el mismo instante que alcanza la justificación, el perdón de los pecados por la fe en el sacrificio de Cristo, ese hombre muriera, pues ese hombre es salvo instantáneamente. Tenemos el ejemplo de la cruz, donde un hombre sube a la cruz como malhechor y como ladrón. Sin embargo, desde allí encuentra el perdón de sus pecados y Cristo le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere dejar dicho? Fue justificado, fue limpio de sus pecados. Pero siendo que el hombre murió, pues ahí termina todo. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso, hoy mismo ya. En el caso de una persona que no le acontece de la misma manera, entonces ha de suceder lo siguiente. Cree en Cristo, alcanza el perdón, por la fe es justificado, pero falta algo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17 nos habla de qué va a suceder después que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no una parte, todas son hechas nuevas. Se está hablando lo que el Señor le habló a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Debe nacer de nuevo. Aquel hombre que estaba cargado de pecado, de culpabilidad, de odio, de rencores, de conflicto interno, de toda avaricia, de toda contaminación. Óyeme, este hombre ahora, Cristo Jesús lo perdona en la justificación de esos pecados. Pero este hombre tiene que ser libre de esa conducta. Tiene que ser transformado de una conducta pecaminosa a una conducta diferente. Y aquí volvemos al versículo que leímos del 14 y el 15 del Evangelio de Marcos, donde dice que un hombre con una legión de demonios, siendo alcanzado por Jesús, ahora vienen y lo encuentran vestido. ¿Y por qué se asombran que está vestido? Porque el hombre andaba desnudo, sentado. ¿Por qué se asombran que está sentado? Porque estaba inquieto todo el tiempo, no tenía paz. La falta de paz en el corazón hace que la persona no esté sentado nunca. Isaías habla de el impío, que es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Eso dice el profeta Isaías. En su juicio cabal, habla palabras coherentes, habla palabras de cordura. Cuando el hombre está sin Dios, parece más demente que cuerdo.
actúa como una persona que su juicio no está normal. Y le voy a dar una señal de ello. ¿Qué usted diría de un hombre que con sacrificio trabaja para ganarse el dinero y que en una noche va y se lo toma en una cantina y deja a su mujer y sus hijos sin comer? ¿Estará bien de la mente? ¿Qué usted diría de un hombre que por un vicio es capaz de maltratar a su familia y no se sabe hasta cuánto llegaría por un vicio, que llega a hacer lo peor? Estará bien de la mente. Que una persona que dice gozar y compartir tenga que hacerlo bajo el criterio de algo que al otro día le esté doliendo la cabeza de lo que hizo en la noche. Eso es lo que hace cuando Jesús comienza el proceso de la salvación en un ser humano. Una vez que perdona sus pecados, tiene que haber una transformación en su manera de vivir. Y el apóstol Pablo lo señala: en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, ¿verdad? Y Pablo dice de esta manera: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De ahí es que si le gustaba la desnudez en la forma de vestir, ahora siendo transformado por Cristo lo van a encontrar que va a vestir. Usted no sabía que la desnudez es del diablo. Usted no sabía que el hombre aparece desnudo después que pecó en el huerto del Edén. Usted no sabía que Cristo lo crucifica desnudo en la cruz del Calvario. Todas estas cosas son contrarios a lo que Dios quiere para el hombre. De ahí que esa desnudez que exhiben las personas en la calle, hembras, algunos varones, etcétera, pero uno de las cosas que se ve mucho en las hembras, entonces es una forma de cómo el diablo deshonrar al ser humano que él creó a su imagen y semejanza de Dios. Por eso se asombran que ahora no tiene demonio, se pone ropa. Pero aquí también nos pone a pensar: ¿y no será que tienen demonio esa gente que no quieren ponerse ropa y que andan exhibiendo su cuerpo en la calle con desnudez? Por aquí en la tierra hay países donde en carnaval las mujeres se desnudan en su totalidad para desfilar por las calles desnudas. Eso me deja pensativo. Parece que lo que tenía el gadareno, que se le salió, el hombre de Gadara, se le entró a esa gente y se quitan la ropa. Digo, yo pienso así, porque por el demonio era que él no se ponía ropa. Entonces, sea creyente o no creyente, si se trata de salvación, uno de los pasos que tenemos que tener claro es que cambiará nuestra moral, que cambiará nuestra imagen, que van a ver en nosotros que algo ha acontecido. Las personas que fueron allí fueron por el asunto de los cerdos, que se precipitaron por un despeñadero. Pero los cerdos no fue nada más que una bocina de alarma para que vinieran a ver lo que Cristo había hecho con el gadareno. Entonces, que quede claro que la salvación tiene que ver con el cambio de conducta, con el cambio de actitudes, con la forma de ser, con la imagen del hombre, con la cordura mental. La salvación va a crear una transformación en la forma de vivir que va a afectar tu matrimonio, va a afectar tu relación con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo. Aquel hacía las cosas malas, robaba, falsificaba. Ahora Cristo Jesús ha llegado, no puede seguir haciendo lo mismo. No puede seguir igual, porque de ser así, entonces Cristo no ha hecho nada por ti ni por mí. No es que un pastor dijo, ni un predicador, es las Sagradas Escrituras y Jesús mismo que dice de un nuevo nacimiento, de una persona transformada, de una persona cambiada, regenerada, no degenerada, sino regenerada. De no haber esto,
¿cómo vamos a ver la persona de Cristo en nuestra faz, en nuestra vida, que somos imagen de Dios? Entonces, por fe en Cristo, alcanzamos la justificación. Pero falta algo. ¿Y cómo se logra la regeneración? La regeneración es una situación o una condición que el hombre lo va a adquirir paso a paso, mediante la oración, mediante el conocimiento de las Sagradas Escrituras, mediante el esfuerzo mismo en el cual la persona va a alcanzar lo que el apóstol Pablo llama dominio propio, donde dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No me voy a tatuar mi cuerpo, no le agrada a Dios. No voy a hacer esto, no le agrada a Dios. Y muchas cosas. Y lo que van a mirar la persona de Cristo en nosotros, encontrarán que hemos sido regenerados por Jesús de Nazaret. Pero falta algo. La santificación. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 15, dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otra vez, en toda vuestra manera de vivir, sed también vosotros santos. Pero ¿cómo usted encuentra en toda vuestra manera de vivir y entonces todas las cosas viejas pasaron? ¿Será que Pablo llamó a Pedro antes de escribir esto para decir también toda vuestra manera de vivir? ¿O Pablo llamó a Pedro, que se convirtió primero Pedro, y le dijo para cuando escribió su carta, todas las cosas viejas pasaron? Esto nos está diciendo por estos dos testigos de la Sagrada Escritura que la vida cristiana es transformada en su totalidad. La santidad es en toda vuestra manera de vivir. Por ahí hay personas capaces de predicar una santidad interior. ¿Y exterior qué? Óigame, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El ser humano no es una sola cosa. Dios come corazones. No creo que lo come porque de Génesis a Apocalipsis no hay un versículo que diga que esa es la dieta de Dios. Lo que quiere decir que esos son los hombres que se los sirven. Pero todo parece indicar que no es la dieta de Dios. Dios no come ni corazones ni ninguna cosa parecida. Lo que sí yo sé que Dios come, y es la dieta de Dios, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido del pecado, una persona regenerada por la fe en Cristo y hecha una nueva criatura, una persona santificada en todo vuestro ser. Una persona que dice en toda vuestra manera de vivir. Pero vamos a considerar esto. La santificación se alcanza una vez que el hombre, perdonado de sus pecados, reconoce que ahora ha sido limpiado y que es una nueva criatura en Dios. Y ahora comienza a buscar una intimidad con Dios por medio de la oración, del ayuno, del estudio de la Sagrada Escritura, de la comunión en la iglesia con el mensaje y la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo, hablando allá a los colosenses, que dijo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en la cosa de arriba. La salvación no es un asunto que se inventó aquí en la tierra. La salvación es un asunto que viene de Dios, desde el cielo, traído, enviado a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó?
Si de salvación se trata, no vamos a vivir conforme al consejo que alguien nos dé. Vamos a vivir conforme al consejo de la Sagrada Escritura. La justificación cuando tenemos fe en Jesús. Somos justificados, somos perdonados, somos limpiados, pero ahora tenemos que cuidarnos, seguirnos ensuciando. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Juan capítulo 8, que le llevan a Jesús. Sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los que la acusan, los que la molestan, los que la fastidian, tentando a Jesús. ¿Qué pasa con Jesús y esta mujer? Olvidémonos de lo que pasa con Jesús y los fariseos, y con Jesús y la ley, y con Jesús y lo que llevaron la mujer. Y vamos a ver el trato de Jesús y la mujer. Número 1, llena de pecado frente a Jesús. Lo primero, acusada por su pecado, avergonzada. ¿Y qué pasó? Jesús baja la cabeza. Jesús baja la cabeza, como si dijéramos, no quisiera ni ver a esta mujer, no quisiera herirla con mi mirada. Baja la cabeza escuchando la acusación que hacen de esta pobre mujer. Sin embargo, Jesús levanta la cabeza cuando no había nadie allí y le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusó. Y dice ella, no, ninguno, Señor. Y el Señor le dijo, yo tampoco te acuso. Qué lindo eso que Jesús no nos acusa. Pero entonces le dijo, vete y no peques más. Qué bueno sería hablar de que Jesús salvó a esta mujer y no le puntualizó la palabra, no lo vuelva a hacer. Entonces, cuando venimos a Jesús, podemos venir como ladrón, como adúltero, como cualquier hombre malo o mujer. Pero después que estamos ya al lado de Jesús, vamos a recibir primero el perdón, la justificación, pero vamos a recibir la orientación que nos dice el Señor, no lo vuelva a hacer más. Entonces, es un hecho bíblico. La regeneración del hombre, cuando de salvación se trata, va a la par con el perdón de los pecados. Muchas personas, no sé basándose en qué, están garantizando salvación a las personas alegremente viviendo en el pecado, sumergido en una vida igual que como vivían antes de conocer a Cristo. El que hacía malos negocios lo sigue haciendo. Cristo te perdona. El que estaba corrompido en cualquier cosa, Cristo te acepta y Él te ama. Cristo te recibe como recibió a la mujer adúltera. Pero cuando te despides del lado de Jesús es con el mandamiento, no peques más. Si la mujer no va a seguir siendo adúltera, entonces ¿qué tipo de mujer tenemos? Una mujer regenerada. Amigo, hermano, si quieres ser salvo, tienes que batallar contra tu propio cuerpo. Tenemos que batallar contra nuestras propias debilidades, sea la vanidad de este mundo, sea la desnudez de nuestro cuerpo, sea lo que sea que afecte nuestra vida y nuestra salvación. Hay que batallar para alcanzar lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Como aquel que nos llamó es santo, nosotros que hemos sido llamados tenemos que ser también santos. ¿Cómo va a ser? Sí, en toda nuestra manera de vivir. ¿Así es? ¿O estoy leyendo mal? Es así que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate que es la manera de vivir, cambiando el estilo de vida, no la misma vida, no con una pequeña copita, ni una pequeña ni una grande, ninguna. Si a Dios no le agrada la forma de vida que yo llevaba, debo ser regenerado, santificado como aquel que nos llamó. Y terminando con esto, ¿usted sabe por qué es que tenemos que ser santificados?
Porque después de ser salvado, el Señor no nos habla de que nos va a dejar aquí en este mundo de pecado. El Señor prometió llevarnos a aquella morada celestial. Piense usted, si nos va a llevar esa morada celestial, ¿va a llevarse a una persona pecadora, llena de debilidades? No, amado. Tenemos que llorar, gemir, esforzarnos por cambiar toda nuestra manera de vivir, estilo. De ahí es que aquel hombre que se encuentra con Cristo estaba antes desnudo y ahora lo ven vestido. Vivía por allí dando voces, ahora lo ven sentado en una paz interior que se reflejaba en su exterior, en su juicio cabal. Entonces, dice el escritor de los Hebreos, seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Para seguir la paz con todos, debemos ser personas de paz. Si no, no vamos a seguir en paz con todos. Y la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo que el apóstol Pedro nos dice, que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Pero no en una parte de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Qué lindo, hermano, esto, ¿eh? Esto es lo que se llama salvación. Si solo llegamos a Cristo y nos deleitamos en el gozo que Cristo nos salvó y seguimos viviendo como mismo vivíamos, no podemos hablar de salvación. La salvación es aquel recurso que encontraremos en Cristo y en su santa palabra y que nosotros, esforzados, con oración, con lágrimas, empeñados, nosotros entonces vamos a cultivar por la fe, viviendo como Cristo quiere, actuando como a Dios le agrada, santificando nuestras vidas para un día ser alcanzado por Jesús y llevado a la patria celestial. Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Y si alguien tiene su Biblia, medite en estos 3 pasos del cual consta la salvación, de una justificación, de la regeneración y de la santificación. Dios le bendiga hasta la próxima enseñanza. Felicitando a todos los que se hayan conectado para recibir esta enseñanza y dándole las gracias por haberlo hecho. Dios le bendiga.